¿Cómo yo puedo mantenerme firme en los caminos de Dios? Es el título sugerente para este mensaje. Y nos han repetido tantas veces en una iglesia, en diferentes sermones, de que para mantenerse unidos a Dios tenemos que desarrollar algunas disciplinas espirituales. Esas disciplinas espirituales tienen que ver con oración, tienen que ver con estudio de la Biblia y tienen que ver con testificación. ¿Son las únicas? Pues no. Hay otras disciplinas espirituales también. Hablemos del ayuno, hablemos de actos de servicio, hablemos de cosas que a menudo no se mencionan, pero que son necesarias. Sin embargo, todo eso obviamente tiene su base en una buena comunión con Dios, porque de nada sirve todos los sacrificios que tú hagas si tú no oras. De nada sirve los ayunos que tú hagas si en la semana no tienes tiempo para abrir la Biblia. De nada sirven los actos de servicio que tú hagas en la vida si es que no pasas tiempo con Dios. O sea, las mejores obras humanas sin una relación con Dios no tienen sentido. Hay muchas personas que sin ser cristianas pueden hacer mejores obras que los cristianos, y eso no significa que por sus obras están justificados. El asunto es que el relacionamiento con Dios se va construyendo día a día. Y hoy quiero hablar para ustedes uno de los asuntos que probablemente se descuida mucho en un relacionamiento con Dios. Y quiero abrir aquí texto bíblico para poder comenzar dando una brevísima introducción en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 1. Y ahí el texto bíblico dice que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué cosa es lo que me sorprende de este texto? Es cómo es que alguien que está caminando con Jesús no sepa orar. ¿Parece raro? No. ¿Es curioso? Puede que sea. Pero hay tantos miembros en una iglesia que pueden estar 20 o 30 años siendo cristianos y no haber aprendido el asunto básico. Por ejemplo, ¿cómo orar? ¿Cómo hacer para que mis oraciones no sean de un minuto? ¿Qué hago si cuando estoy de rodillas en la presencia de Dios parece que estoy una hora y miro el reloj, solo son 3 minutos? Entonces, así como los discípulos se acercaron a Jesús para decirle, enséñanos a orar, nosotros hoy debemos acercarnos para decir a Dios, enséñanos a estar conectados contigo a través de la oración o a través de la oración y a través del estudio de la Biblia. Y hoy quiero hablar para ustedes una manera efectiva que no tiene que ver hoy con la oración. Obviamente hemos escuchado tantos mensajes de oración, más tiene que ver con el método que nosotros usamos para poder estudiar la Biblia. ¿Por qué especialmente muchos jóvenes tienen esta lucha de no poder concentrarse para estudiar la Biblia o hallar que es tan aburrido estudiar la Biblia? Porque obviamente estamos en un mundo, en una sociedad donde todo lo que queremos es rápido, es inmediato y es de color. Aquello que no tiene color, aquello que no es atractivo, nos llama la atención de las personas. Nos hemos acostumbrado a las publicidades, a las películas, a las propagandas, a todo lo que tiene movimiento y color. Tanto así que cuesta demasiado concentrarse en una página que solo tiene letras y es un papel. Ahora, ¿cómo es que nuestra relación puede cambiar completamente? Y hoy quiero compartir Salmos capítulo 1, que yo creo que es uno de los textos que más respuestas nos va a dar de lo que nosotros imaginamos. Salmos capítulo 1, versículo 1 dice: Feliz es el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra ley aquí está haciendo referencia a la Biblia en el Antiguo Testamento, que era la Torá o los 5 primeros libros. O sea, feliz es el que encuentra su delicia en la ley, en la palabra.
Eso es lo que está diciendo en la Biblia. Y en esa ley o en esa palabra medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? Este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tres cosas me llaman la atención. El concepto de felicidad aquí en Salmos comienza con no. ¿Quieres ser feliz? No hagas tres cosas. No estés en camino de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. La felicidad comienza con límites. ¿Quieres ser feliz? Comienza a respetar los nos. Y aquellos nos que Dios ha colocado son para nuestro bien. Pero felicidad no solamente se trata de cosas que tengo que evitar. La felicidad y la comunión con Dios se trata de cosas que tengo que hacer. Y haciendo un resumen de todas las cosas que yo puedo hacer, hay una que me trae felicidad, me trae prosperidad. Tanta gente buscando prosperidad en el lugar equivocado. Tanta gente buscando ser feliz con los métodos equivocados. Entonces, felicidad y prosperidad. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? Medita en la palabra de Dios día y noche. Y seamos sinceros, esto es lo más complicado. Si apenas puedo leer en la Biblia 5 minutos al día, ¿cómo es que voy a meditar todo el día y toda la noche? Eso es imposible, ¿verdad? Mas aquí dice, aquel que medita de día y de noche es el resultado o es porque ha encontrado que en la palabra de Dios está su delicia. Ahí está la palabra clave. Entonces allí viene, ¿cómo es que yo encuentro delicia en la palabra de Dios? Si algún tiempo un hermano me decía, pastor, para mí es tan difícil leer la Biblia porque cuando leo la Biblia me da sueño. Leo, mi mente está en otro lado, leo, inmediatamente tengo sueño, leo, inmediatamente me distraigo. Entonces yo nunca voy a ser feliz. Aquí dice día y noche. Y yo tengo que encontrar mi delicia. ¿Cuál es el resultado? Tus hojas no se caen, siempre tienes frutos, siempre estás verde, eres como un árbol plantado que tiene raíces profundas. Y la promesa, todo lo que hace prosperará. Este es el secreto de vida. Para los jóvenes, para el adolescente, para los niños, para los adultos, para los ancianos, para cristiano, para todo. Prosperidad y felicidad se trata de encontrar deleite en la palabra de Dios. ¿Cómo yo encuentro deleite? Ese tiene que ser nuestro punto de reflexión. Para deleitarme en algo, para que algo me guste, yo tengo que encontrarle el lado especial. Hay cosas que primero no te gustaban y terminan gustándote. Porque encontraste ese gustito, ese lado que antes no lo veías. Puede ser un cambio de perspectiva, puede ser un cambio de método, puede ser un cambio de visión, y eso es suficiente para que tú te deleites en algo que antes no te llamaba la atención. Pero este es un trabajo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida, porque de manera natural es imposible que los seres humanos podamos encontrar deleite en las cosas espirituales. Entonces, mi mayor súplica cada día tiene que ser, Señor, crea en mí ese apetito para poder encontrar delicia en tu palabra. Si no, nunca me voy a deleitar. ¿Y saben cuál es la respuesta que Dios me da? La respuesta que Dios me da es así. Tú quieres encontrar tu deleite en mi palabra. Hay una palabrita aquí que muy poco se habla dentro de la iglesia. Y hoy quiero mostrar para ustedes que esa es la clave para poder encontrar deleite. ¿Saben cuál es la palabra? Meditar. Porque dice que en la palabra medita de día y de noche. Meditar. Cuando yo les hablo acerca de meditación, nuestra mente hoy inmediatamente va hacia la meditación oriental. Ustedes saben que la meditación hoy está de moda. Y está de moda porque a través de los ejercicios de yoga,
que es una de las maneras de poder llevar al ser humano a una reflexión y a la búsqueda de paz, pues eso, más que una creencia, se está volviendo un estilo de vida para muchas personas. No importa la religión. Católicos, evangélicos, mormones, cualquiera, están buscando un camino a través de la meditación. Ahora fíjense, para muchos obviamente se volvió esto una palabra negativa, porque lo que hace Satanás es usar un falso medio de meditación. Cuando digo que hay un falso medio de meditación, significa que hay un verdadero. Y cuando nosotros comprendemos cómo es la meditación cristiana, espiritual, no la meditación oriental, no la meditación basada en yoga, sino basado en oración, basado en la palabra de Dios, nuestra vida va a encontrar deleite. ¿Y cuál es el resultado? Vamos a encontrar felicidad y prosperidad. Entonces, vamos a lo que vamos. En la Biblia, la palabra meditar está descrita de dos maneras diferentes. Para nuestro español es traducido meditar. Punto. Solo que cuando vamos al idioma original, la palabra meditar tiene dos palabras con la cual se escribe. La primera palabra es la palabra shaga y la segunda palabra la palabra sisha. Bueno, eso no importa si tú no lo recuerdas. Lo que quiero que recuerdes es el concepto de estas palabras. Porque de esto se trata meditar. ¿Cómo encuentro deleite? Meditando. ¿Y cómo es que yo medito? Recuerdan que la instrucción que Dios le da a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 8, le dice, solamente te pido una cosa, esfuérzate y sé valiente y no te apartes de este libro de la ley. O sea, no te apartes de mi palabra. Meditarás en ella de día y de noche, entonces todo te saldrá bien. Tú serás prosperado. La palabra meditar, ¿qué significa? Ahí está la palabra shaha. Y esa palabra significa leer en tono bajo, conversar. Esa es una de las cosas que los cristianos no hacemos. Y ahora yo quiero decirles cómo Satanás lo usa de una manera inequívoca para que llene la mente de las personas con cualquier otra cosa menos con la palabra de Dios. Va a hablar en tono bajo, conversar. ¿Qué cosa tienes que hablar en tono bajo? La Biblia. Cuando tú repites, el cerebro graba, refuerza aquello que está viendo. Te voy a hacer un ejemplo. ¿Tú sabes cómo Satanás bombardea la mente de jóvenes, señoritas y de la gente en el mundo para sembrarle su filosofía? Haciéndole cantar. ¿Qué cosa es cantar? Repetir una letra siempre. Entonces Satanás ha utilizado diversos géneros musicales para una cosa, para sembrar en tu mente. ¿Qué cosa va a sembrar? Infidelidad, vicios, violencia, sexo, inmoralidad, en fin. Y tú ya viste que la mayoría que conoce la letra de cualquier música, ¿qué hace? Lo canta. No lo piensa, lo canta. Y cuando lo canta, está repitiendo y reforzando para que entre en su cerebro. Eso se llama meditar. Meditar no solamente es leer. Meditar es saborear, repetir, hablar, masticar, reforzar. Entonces Satanás ha intentado, a través de diversos medios, reforzar sus mentiras. Y nos hemos olvidado que eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Y la otra palabra, que es sisha, significa que meditar se basa en tres cosas: observación, imaginación y reflexión. Si ustedes hoy recuerdan esas tres palabras, es suficiente. Meditación, primero, es repetir en voz baja o en voz alta para reforzar aquello que yo conozco, aquello que estoy leyendo.
Pero se basa en tres cosas: observación, imaginación y reflexión. Muy bien. Cuando yo observo, imagino y reflexiono, que eso incluye un pensamiento silencioso, lo que voy a hacer es que mi mente se va a reforzar con aquello que leo. Y ahora voy a enseñar de una manera práctica la manera como podemos hacer de la Biblia el mejor libro para poder meditar. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento no encontramos la palabra meditar, porque de paso esto ya era una costumbre, parte de la devoción religiosa. Hasta ahora incluso los judíos, ellos llevan la Torá y ellos repiten en voz baja. Yo no sé si ustedes han visto a algún judío, cada cierta hora, él está leyendo y está repitiendo. ¿Por qué lo hace en voz baja? Porque él está meditando. Su mente está totalmente concentrada, no está distraída por nada. Y miren, en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús nos llama la atención para que podamos meditar. ¿Y cómo podamos meditar? A través de la observación, a través de la reflexión y a través de la acción. Voy a poner aquí 3 ejemplos. No tengo mucho tiempo, pero voy a hacer aquí lo más breve. Mateo 6:26, Jesús dice: miren las aves del cielo. ¿Por qué Jesús te manda a mirar las aves del cielo? Para que reflexiones. Eso es meditación, o sea, date pausas en la vida para poder contemplar. Nosotros vivimos una vida tan acelerada que esa aceleración de vida nos lleva a tener problemas mentales, de estrés, de ansiedad, de sobrecarga, y vivimos tan cargados en la vida que no tenemos tiempo ni para apreciar el aire puro que respiramos. Respiramos de manera automática sin ni siquiera disfrutar del aire. Esa es la vida moderna. Y Jesús te dice: para. Porque parte de tu meditación es la naturaleza. Cuando tú meditas en lo que Dios ha creado, ¿en qué estás meditando? En las obras de Dios. Estás meditando en la palabra de Dios. Por eso Jesús dice: observa las aves del cielo y observa los lirios del campo. ¿A qué cosa te está llevando Cristo? A reflexionar. ¿Y qué vas a reflexionar? Si Dios cuida de ellos, ¿por qué estás preocupado por tu mañana? Si Dios puede vestir un lirio, ¿por qué te preocupas por la ropa? Si Dios puede dar de comer un ave, ¿por qué te preocupas si está desempleado? Eso es meditación. Número 2, Mateo 7:24, Jesús dice: aquel que oye mis palabras la compararé a un hombre que construye su casa sobre la roca. Aquel que me oye, pero aquel que no me oye será como un hombre que sabe dónde construir, pero construye su casa sobre la arena. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? No es suficiente oír. Tú hoy puedes escuchar el mejor sermón del mejor predicador de la historia. Lo importante no es oír, lo importante es hacer. ¿Cuánto de lo que sé hago? ¿Cuánto de lo que escucho hago? Porque la meditación, si no me lleva a una acción por día, entonces no hay diferencia en mi vida y yo no encuentro placer. Tú vas a encontrar placer en la palabra de Dios cuando sean manifestadas las obras de Dios en tu vida. ¿Cuándo va a suceder eso? Número 1, observación.
Número 2, reflexión. Esa reflexión viene en el momento que tú comienzas a saborear, a pensar, a digerir, a aplicar y a vivir. Es más o menos como la comida. Tú vas, tu plato favorito te sirve, puede estar mejor preparado por el mejor chef. Puedes haber pagado por ese plato, no sé, $200. ¿Cómo vas a comer un plato de $200? No es que te vas rapidito y dices, tengo 2 minutos, y te vas, comes, porque solamente quieres llenar el estómago y te vas. Así no se come. Un plato bien preparado se tiene que saborear. Y para saborear tienes que sentarte. 1, desconectarte. Tú no puedes saborear mientras estás revisando redes sociales. No puedes saborear mientras estás pensando en otra cosa. Para saborear hay que sentarse a comer. Eso es lo que Dios te pide para que hagas con su palabra. Número 2, para saborear hay que tomar tiempo. No es que se saborea colocando la comida a la boca y masticando. No, saborea. ¿Qué significa? Mastica. Fíjate, después de la masticación viene la digestión. Pero con la palabra de Dios no hacemos así. Con la palabra de Dios hacemos así rapidito. Viene la mañana siguiente un texto, un versículo, no saboreamos, no reflexionamos, no meditamos, no hizo nada en nuestra vida, no encontramos deleite. Y todo lo que hacemos es, por no saborear, no encontramos la dulzura de la palabra. No encontramos la dulzura de las promesas. Nos hemos alejado de la reflexión, nos hemos alejado de la meditación, y esto se ha vuelto un mero costumbre, solo para tranquilizar la conciencia. Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, dice, hagan esto en memoria de mí. O sea, yo te mando a hacer algunas cosas para que recuerdes. La pregunta es, ¿qué cosas de lo que haces en el día te recuerdan de aquello que leíste al comenzar el día? Porque si no hay una acción en el día que acompañe aquello que leíste al comenzar el día, entonces no hay placer. ¿De qué manera tú puedes ver un cambio en tu vida espiritual si solamente lo que haces es llenar tu estómago espiritual sin saborear? Nada más. No hay cambio, no hay nada, absolutamente nada. La acción va a reforzar mi meditación. Entonces, vamos a imaginar que hoy día desperté y hablé acerca del perdón, o encontré acerca del perdón. Yo comienzo a reflexionar, ¿con quién estoy mal? Ese día, mi meditación se tiene que convertir en acción. Alguien me ofende, ese día yo le digo, yo te perdono, porque hoy leí que tengo que perdonar. Hoy leíste que tú necesitas ayudar. Ese día tienes que hacer una obra de acción. Cuando tú realizas esa obra, estás reforzando aquello que comenzaste, con lo cual comenzaste en el día. Ahí es donde tú meditas de día y de noche. Porque tu mente, tu voz, tus acciones, tu reflexión, tu observación refuerza todo lo que leíste en la palabra de Dios. Eso es meditar. Meditar es masticar, saborear, disfrutar, comer. Por eso Jeremías decía, yo recibí tu palabra y yo la comí. Y era dulce. ¿Cuándo se convierte dulce? Cuando lo saboreas. Esto no se trata de un estudio superficial para calmar la conciencia, sino de una lectura profunda, donde tú digas, yo no me muevo de aquí mientras no escuche lo que Dios quiere decirme.
Y eso demanda de concentración y de meditación. Hoy se habla mucho de meditación para poder calmar el estrés, meditar calma, meditar refresca, hacer una pausa en el día. ¿Por qué no ocupar eso para la Biblia? ¿Por qué no usar eso? Ahora, ya te dije al comenzar que Satanás es un falsificador. Satanás tomó la meditación, que debe ser lo que todo cristiano tiene que hacer, lo mezcló con filosofías, lo mezcló con otras cosas, ya no para acercarte a Dios, sino para alejarte de Dios. Y hoy te voy a enseñar así de manera breve cuál es la diferencia entre la meditación oriental y la meditación cristiana. La meditación oriental, pues son de religiones monísticas, o sea, todas ellas apuntan al panteísmo, donde dicen que Dios es todo y que todos nosotros formamos parte de una conciencia cósmica y que Dios no es un ser personal. Dios puede ser la piedra, el árbol, Dios puede estar en todo y de ahí viene la buena vibra, la energía, y tienes que sentarte en una piedra porque ahí vas a recibir vibra y del suelo y tanta cosa. ¿Por qué? Porque todo lo que se mueve es energía que necesitas o extraer de afuera o sacar de adentro. Y para eso el yoga, ¿qué cosa es el yoga? Tú allí te vas a reflexionar y a conversar contigo mismo para poder extraer parte de esa conciencia divina que habita en tu interior. Eso es el yoga. Fíjate cómo el diablo ha tratado de tergiversar todo. Saca dentro de ti, o sea, no mires a Dios, mírate a ti. Eso es lo que ha hecho Satanás. Pero ¿qué tal si nosotros hacemos una meditación bíblica? La meditación bíblica es parar para pensar. Parar para orar. No hacemos yoga, pero oramos y allí reflexionamos y nos centramos en las obras de Dios. Y en lugar de centrarme en mí mismo, me centro en Dios, en un ser personal, en un ser que transforma mi vida, que cambia mi mente. ¿Cómo medito entonces cada vez que abro la Biblia? Usa tus sentidos. Cuando abras un texto bíblico, comienza para meditar. Tú tienes que usar tu imaginación. Imagina la historia. Huele la historia, escucha la historia, palpa la historia. Estás leyendo la historia del pródigo. ¿Cómo huele un chiquero? ¿Cómo está oliendo el pródigo? Comienza a mirar cómo se revuelcan los cerdos. Sumérgete en la historia. Cuando tú haces eso, tú encuentras placer y extraes lecciones para tu vida de todo aquello que tú estás meditando. Para, respira, cierra tus ojos, imagina, cierra la Biblia, haz una pausa, vuelve a leer. ¿Esto demanda tiempo? Demanda de tiempo. Por eso es que necesitamos de mayor comunión, no a la ligera, de meditación, donde puedes incluir oración. Ten una libreta, anota lo que no entiendes y pregunta después. Porque cada texto de la Biblia tiene un significado para ti. Todo tiene un significado. Y cuando esa palabra penetre en tu vida, tú vas a encontrar fortaleza. Vas a vencer la tentación. Porque la palabra va a estar impregnada en ti. Aquello que masticas, se digiere. Cuando tú saboreas la palabra y masticas, hay digestión. Y cuando hay digestión, eso se vuelve sangre. Lo que te estoy diciendo es cuando tú meditas en la palabra de Dios, tú estás lleno de ese poder. Termino con dos textos. Deseo de todas las gentes, página 291, dice: sería bueno que cada día dedicásemos por lo menos 1 hora a la reflexión y a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación, ¿qué está hablando? Meditación. Que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente en las finales. Sin un conocimiento personal de Cristo y sin una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y terminaremos haciendo lo que Él nos ordene. Eventos de los últimos días, página 58, dice: Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y gozosa emoción. ¿De qué te da placer hablar? ¿De qué te da placer meditar? Ustedes saben por qué Enoc tuvo la valentía de poder caminar con Dios y Dios se lo llevó. Yo siempre me pregunté, yo quiero ser como Enoc. ¿Cuál es el secreto de Enoc?
Mensajes Selectos, página 87. Presten atención a lo que dice. Enoc caminó con Dios por 300 años antes de ser trasladado al cielo. Y el estado del mundo no era más favorable que el que nosotros hoy vivimos. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? Por favor, no se olviden de esto lo que les voy a decir ahora. Dice así: Enoc educó su mente para vivir en la presencia de Dios. Eso es vida cristiana. Ahí se acabó todo. Educar la mente para vivir en la presencia de Dios. Si hubo algún tiempo cuando una actitud seria de reflexión conviene, es ahora. Y nosotros tenemos que hacernos 4 preguntas. Primera pregunta: ¿quién soy? Segunda pregunta: ¿cuál es mi misión en este tiempo? Tercera pregunta: ¿de qué lado estoy trabajando? ¿De Dios o del enemigo? La última pregunta: ¿cuál es tu decisión? ¿Es posible caminar con Dios? Lo es. ¿De qué manera? La oración, correcto. Medita. Porque aquel que medita de día y noche es como un árbol plantado que está junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Felicidad, prosperidad, comunión, relación. Eso es el todo del cristiano. Si quieres mantenerte de pie, no te preocupes por los vientos que van a venir. Preocúpate porque tus raíces estén profundas. El viento nunca puede derribar a un árbol que tiene raíces profundas. ¿Dónde están tus raíces? ¿Cuán profundas están? Esa pregunta solo tú lo puedes responder. Vamos a pedir que Dios nos ayude a meditar en su palabra, a meditar en Él y a permanecer firmes. Oramos. Gracias, Señor, porque comprendimos la necesidad de poder buscar tu presencia y de hacerlo con oración y meditación. Ilumina nuestro corazón, limpia la suciedad que hay en él. Ayúdanos a hacer aquello que tú quieres que seamos para ti. Ayúdanos a contemplarte día a día, a educar nuestra mente para vivir en tu presencia, a meditar en tu palabra y a vivir a tu lado. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.